del Padre que me creó, a la gloria del Hijo Jesús que me salvó y a la gloria de su Santo Espíritu que me santificó y me dio poder. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Hasta ahí. Quiero hablar en esta noche por unos minutos acerca del diluvio. Del diluvio. Levante su mano derecha. Vamos a orar. Eterno Dios, tú que extiendes los cielos y con tu palabra dominas la furia de la mar, con corazones reverentes te suplicamos que te dignes una vez más en bendecir a tu pueblo colectivamente, pero más que nada individualmente. Señor, este pueblo no vino a escucharme a mí, vino a escucharte a ti. Háblanos, enséñanos, discipúlanos, desafíanos y si es necesario, exhórtanos también. Oh Dios, tú sabes que no dependo de mi fuerza, ni mucho menos de mi conocimiento humano si tengo alguno. Dependo solamente de la ayuda y del poder de tu Santo Espíritu. Unge una vez más mis labios de barro y yo te prometo que te daré toda la gloria y toda la honra. Por Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien adoramos con devoción y con reverencia. Y la iglesia que se va con Cristo dice un fuerte amén. Pueden sentarse, amados hermanos, gracias. Pero no vayan a sentar su alabanza. A través del devenir del tiempo han habido catástrofes, desastres, calamidades que han marcado la historia de esta tierra. Y quiero mencionar algunas de las catástrofes y desastres y calamidades que han habido en la historia. La primera, la destrucción de Pompeya en el año 79 después de Jesucristo. Sucedió cuando el volcán Vesubio explotó en una erupción masiva, sepultando esta ciudad lujosa, culta, pero también muy inmoral, juntamente con todos sus habitantes bajo su lava y sus cenizas. Otro desastre que ha ocurrido en la historia fue la inundación de China en el 1931, cuando el río Amarillo se desbordó por las intensas lluvias que sucedieron en ese año, matando a más de 422,000 chinos. El otro desastre que ha sucedido en la historia del hombre, de la humanidad, es el ciclón de Bangladesh en el año 1970. No solo sus vientos trajo destrucción, sino también inundaciones, destruyendo las cosechas y produciendo una gran hambruna. Y también los cadáveres descompuestos causaron pandemia, matando a más de 500,000 de personas. Otro desastre, calamidad que ha sucedido en la historia, que muchos recuerdan, es el maremoto de Indonesia en el año 2004, producido por un gran sismo, uno de los sismos más grandes en la historia, de más de 9.2 en la escala Richter, en el mar de Indonesia. El mar subió en muchas partes a más de 100 pies de altura. ¿Usted sabe lo que es 100 pies de altura? Es como un edificio de 10 niveles, 10 pisos, arrasando las costas de los países de Indonesia. Y más de 250,000 de personas murieron por este gran y terrible maremoto. Otra calamidad, otro cataclismo que sucedió y recientemente fue hace unos años el terremoto de Haití en el año 2010. 316,000 personas fallecieron, 350,000 personas fueron heridas
y más de 500.000 de personas resultaron y quedaron sin hogares. Pero queridos hermanos, el desastre, el cataclismo, la calamidad más grande de la historia no fue la destrucción de Pompeya, ni tampoco el maremoto en Indonesia, ni mucho menos el gran terremoto de Haití. El desastre más grande de la historia fue el diluvio de Noé en la Biblia, donde toda la tierra fue destruida y todo ser humano y ser viviente fue aniquilado, excepto Noé y su familia, un total de 8 personas. Mi alma te alaba. Sea Cristo glorificado. Aleluya. Muchos incrédulos, ateos, no creen en un diluvio universal. Dicen que es un mito, que es una leyenda falsa, que cómo es posible que todo el mundo quedara inundado de agua. Pero esas mismas personas que no pueden creer en un diluvio universal son las personas que creen que esta tierra se formó por la casualidad, que se formó por una gran explosión y de esa explosión se formó la tierra. Y yo siempre le pregunto a esos ateos, a esas personas que creen en la teoría de la evolución, bueno, si tú no crees en Dios y crees que la tierra se produjo por una gran explosión, ¿de dónde vino la explosión? ¿De dónde vino la explosión? Y ahí se quedan mudos, no pueden contestar. Porque todo efecto tiene que tener una causa. ¿Y cómo pueden pensar y creer que la tierra fue producida por una gran explosión y no pueden creer en un diluvio? Creer que la tierra se formó por una explosión, eso es como creer que en una joyería haya una explosión y se forme un reloj. Eso es como creer que en la cocina sucede una explosión y de esa explosión se formen unos tamales y un pozole. Eso es como creer que en una librería, en una biblioteca haya una explosión y de esa explosión se forme un diccionario. Se crea un diccionario. ¿Verdad que es imposible creer que de un caos puede salir un orden? Claro que no. Pues esta tierra es más complicada y más compleja que un reloj. Mi alma te alaba. Es más compleja, gloria a Dios, que un libro, que un diccionario. Esta tierra no fue formada por la casualidad, no fue formada por la evolución, fue formada y creada por la mano de Dios. Si usted lo cree, grite gloria a Dios, aleluya. Y después los incrédulos que no pueden creer en un diluvio creen que vienen y ascienden de un simio, que ascienden de un mono. Cuando abrimos la Biblia, nosotros los creyentes, y leemos la historia de Noé y del diluvio, no estamos especulando. No es una teoría, no es una hipótesis, es una verdad. Es una historia verídica. Sucedió. ¿Por qué digo esto? No solamente por la fe que yo tengo en la palabra de Dios, sino porque hay pruebas contundente. Hay evidencias arqueológicas, científicas, históricas que prueban sin duda alguna que en el pasado hubo un diluvio sobre la faz de la tierra. Primeramente, vamos a tocar el tema histórico. ¿Hay prueba histórica de que hubo un diluvio una vez? Claro que sí. En casi todas las culturas hay historias de un diluvio. Por ejemplo, el Popol Vuh, que es un antiguo documento de la historia del pueblo maya quiché de Guatemala, que fue traducido en el siglo XV por un sacerdote al español, menciona la historia de un diluvio, el Popol Vuh. La historia de los mayas quiché de Guatemala menciona un diluvio. Y más de 300 culturas mencionan en sus escritos que hubo un diluvio. El historiador judío Josefo, que vivió en el tiempo de Jesús hace 2000 años atrás, menciona
que en sus días todavía quedaba una parte del arca en Armenia. Y que habían personas que subían y se llevaban trozos de madera para usarlos como amuletos. Josefo, el historiador Josefo. Y Manuel Vilkowski, que fue un profesor, un erudito ruso del siglo XX, el más grande del siglo XX, en su libro, en su clásico libro, La Tierra en Agitación, él dice estas palabras, y cito textualmente: hay evidencia de que una vez hubo en el pasado sobre el planeta Tierra un cataclismo de tal magnitud y furor que solo se puede explicar por el resultado de un desastre universal. ¿Sabía usted que hay piedras, rocas, que llaman en geología eráticas, que no son de ese lugar? Piedras y rocas de los Alpes que han encontrado aquí en Estados Unidos y en Sudamérica. Y viceversa, piedras y rocas y sedimentos que son originalmente de aquí de las Américas se han encontrado en Europa, en África. ¿Cómo pudieron trasladarse esas piedras, esos sedimentos? ¿Sabía usted que en el Polo Norte, en la Antártica, que no hay vegetación ninguna? Han encontrado en los glaciares y en los témpanos de hielo, han encontrado palmeras con cocos. Y usted sabe que las palmeras y los cocos son de lugares trópicos, cálidos. No se dan en lugares fríos. En las montañas de las Himalayas y en los Andes han encontrado caracoles y conchas del mar. ¿Cómo llegaron esos caracoles y esas conchas a esas montañas tan altas? En Siberia, en Rusia, cerca del Polo Norte, que mayormente es un lugar que está siempre congelado, han encontrado mamuts, elefantes, rinocerontes, tigres, leones, que son del África. ¿Cómo llegaron esos animales hasta Siberia? Esos animales del África. Y no es que nos encontraron, no son las fósiles, encontraron sus cuerpos intactos, preservados por el hielo, por el frío de Siberia, que es bien frío. Y muchos de esos animales, al analizarlos, encontraron que tenían todavía su comida en sus estómagos. Y que habían muerto repentinamente. Y habían muerto asfixiados y ahogados. Sea Cristo glorificado. Eso demuestra que hubo un diluvio. Y cuando la tierra quedó inundada en agua, todos esos mares que se juntaron, todas esas aguas revolvieron la tierra, y los animales que murieron, cuando bajaron las aguas, quedaron en diferentes partes del planeta, quedaron sepultados. ¿Sabía usted que en el estado de Kansas, en Estados Unidos, en Nebraska, en Oklahoma, que es el centro de Estados Unidos, han encontrado sepultados fósiles de tiburones y de ballenas? Esto no es cuento mío, búsquelo, eso está en el internet, cualquier persona puede investigar y puede encontrarlo en las redes sociales. Estoy hablando de arqueología, de pruebas. ¿Cómo llegaron esos tiburones al centro de Estados Unidos? Cuando los tiburones son acuáticos, son peces marinos que no caminan sobre la tierra. En muchas montañas vemos, en montañas altas, vemos sedimento y vemos marcas de agua horizontales. A mí me gusta
visitar mucho la montaña de San Jacinto, que está aquí en California, en el Valle Imperial, en Palm Springs. Y es la única montaña aquí en California que tiene un periférico para usted subir a la cumbre. Y esa montaña tiene una altura de 10,000 pies. Es la segunda montaña más alta de California, la montaña de San Jacinto, en el Valle Imperial, en Palm Springs, California. Y muchos turistas suben a la cumbre en el periférico. Y mientras el periférico va subiendo, va rotando, dando vuelta para que usted pueda tener una vista de 360 grados. Y yo me he fijado, hermano, que cuando va a 7,000 pies de altura, yo he visto en las laderas, la montaña de San Jacinto, he visto las marcas de agua. Usted sabe, cuando hay inundación, cuando el agua, después que el agua baja, deja marcas hasta donde llega a la pared de la casa por fuera. Usted ve la marca, ve el lodo, ¿cierto o no? Pues en las montañas de la tierra se ven las marcas, las rayas horizontales de que una vez hubo un diluvio, que el agua subió hasta esa altura. Sea Cristo glorificado. Aleluya. Pero la evidencia más autoritativa, la evidencia más contundente, más imprescindible, es que Jesucristo, el Hijo de Dios, habló de un diluvio. Que una vez hubo un diluvio, dijo Jesús, que se daban en casamiento y comían y bebían hasta que llegó el diluvio. Y que la maldad había acrecentado, había aumentado, como hoy en día. Por eso Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será también en the last days, en los últimos días. Y si Jesús mencionó a Noé, que es un nombre personal, quiere decir que Noé no fue una figura ficticia de la historia, no fue algo imaginativo, que fue un personaje que existió en la historia, porque Jesús no miente. Y si Jesús habló de un diluvio, no es porque era una alegoría, fue una historia real. Punto y fin. Caso cerrado. Si Jesús lo dijo, yo lo creo. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Ahora, hay ataques y argumentos en contra del diluvio universal que yo quiero mencionar y analizar en esta noche. Quizás usted se ha preguntado y ha dicho algunos de estos argumentos que dicen los incrédulos, o también las personas que son sinceras, que no saben en verdad si hubo un diluvio o no, que quieren saber realmente y hacen estas preguntas que son para muchos sinceras. No es simplemente un ataque, es una pregunta sincera. Una de las preguntas que hacen en contra del diluvio o acerca del diluvio es que dicen, ¿cómo es posible que en 40 días, en 40 noches, como dicen las escrituras, que llovió por 40 días y 40 noches, que toda la tierra se inundara? Y que el agua subiera más arriba de las montañas más altas, de las cúspides. Porque todos sabemos que aunque lloviera 40 días y 40 noches, no es suficiente para que toda la tierra quede inundada de agua. No es suficiente. Pero Génesis, capítulo 7, verso 11, dice que no solamente llovió, sino sucedió algo más en esta conmoción terrenal, en este cataclismo de esta tierra. Y cito, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Oyeron eso? Todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. O sea, no solamente llovió, sino que debajo de la tierra salió agua. Y todos sabemos que debajo de la tierra hay agua, porque en los lugares donde no hay ciudad, donde sacan el agua de los pozos. A 50 pies usted encuentra agua.
y puede hacer un pozo a 50 pies de profundidad. Y se sabe que debajo de la tierra hay agua. Y también es posible que la gravedad de la tierra fuera afectada y los mares entraron a la tierra. Como un gran maremoto, un gran tsunami. O sea, descendía agua de arriba, salía agua de abajo y venía agua del lado, de todos los ángulos. Así fue como pudo la tierra inundarse. No solamente porque llovió, sino fue más que eso. Y también en aquellos tiempos los montes no eran tan altos como hoy en día. No existía una montaña Everest de 30,000 pies de altura, no eran tan altos. Lo más que medían de altura, las montañas más altas eran como 7,000 pies. Y se lo pruebo por la Biblia. Salmo 104, verso 8 dice, después del diluvio, hablando del periodo postdiluviano, subieron los montes, descendieron los valles al lugar en que tú los fundaste. ¿Qué está diciendo ahí? Que los montes subieron. Los montes subieron. Después del diluvio, los montes subieron. Otro argumento, otro ataque en contra del diluvio es que dicen, ¿cómo es que millones y millones de animales que existen hoy pudieron caber en el arca? El arca era grande. Según las medidas, 300 codos de largo y 50 codos de ancho, es como la medida de un portaavión de la Marina norteamericana. Como un transatlántico. Pero aún así, dicen, ¿cómo es posible que Noé pudo meter todos los animales que existen en el arca? No hubieran cabido. Pero Noé no metió todas las razas. Por ejemplo, se dice que hay 800 razas de perros. Hay 800 clases, especies o razas de perro, pedigrí. Está el chihuahua, está el pastor alemán, está el bulldog, etcétera, etcétera. Pero lo que Noé metió en el arca no fueron las 800 razas. Él metió la primera especie, la madre especie. Porque todos sabemos que todas las razas de perro provienen de un perro original. Entonces así se evitó, no tuvo que llenar mucho el arca de animales. Igual que los demás animales, él utilizó la especie original y de esa especie después del diluvio se derivan y vienen los demás razas de cada especie. ¿Me están entendiendo, amados hermanos? Sea Cristo glorificado. Otro argumento en contra de un diluvio universal es que cómo pudieron sobrevivir los animales y Noé en el arca por más de un año, porque estuvieron más de un año en el arca. ¿Cómo pudo mantener esos animales quietos? ¿Cómo pudo alimentar a tantos animales? ¿Cómo esos animales no se comieron otros animales? Pero amados hermanos, sabemos que Dios puede amansar a un animal feroz. Prueba bíblica, evidencia bíblica, cuando lanzaron al profeta Daniel en el foso de los leones. Esos leones, en vez de comerse a Daniel, le sirvieron de almohada, la melena. Porque Dios amansó, tranquilizó a esos leones. Lo mismo hizo Dios en el arca. ¿Y cómo pudo Noé tener espacio para llevar tanta comida, alimentar a tantos animales por un año? Hay animales que duermen gran parte del año, que entran en un estado de hibernación, como el oso. El oso durante el invierno está durmiendo, no come. Entonces es posible que Dios puso sobre los animales del arca un letargo, un sueño, un estado de hibernación para que no tuvieran que comer mucho ni molestar mucho. A su nombre. ¡A su nombre! Gloria a Dios. Otro argumento que la gente se pregunta es que dicen, ¿cómo los animales
de diferentes partes del mundo pudieron llegar al arca. Como las especies como el jaguar, el puma, que es de Sudamérica, ¿cómo pudo llegar al Medio Oriente? Como el canguro, que es de Australia, pudo saltar y brincar sobre los mares y llegar hasta el arca. Es una buena pregunta, no se lo niego. ¿Cómo es que pudieron los animales de otras partes del continente llegar al arca? Bueno, en primer lugar, Dios los trajo. Noé no tuvo que cazarlo, no tuvo que buscarlo. Porque los animales por instinto perciben el peligro. Se dice que antes de un terremoto, de un sismo, los caballos comienzan a relinchar. Los perros comienzan a ladrar. Cuando hay incendio en los bosques de California, las aves, los venados, los animales del bosque huyen. Huyen. Porque son más sabios que nosotros. Sonríe que Jesús le ama. A su nombre. Pero la pregunta es cómo el canguro de Australia pudo llegar hasta el arca. Cómo el puma, el jaguar, que es de la América Latina, pudo llegar al Medio Oriente. Porque, amados hermanos, no habían varios continentes, había un solo continente. Y había un solo mar. Y se lo probó por la Biblia. Génesis 10:25 dice, en los días de Peguel, la tierra fue dividida. Y aún los ateos, aún los científicos saben y dicen que antes había un solo continente que le llamaban Pangea. Fue después, postdiluviano, fue después del diluvio que la tierra fue separada y se formaron los continentes. Y si usted ha estudiado geografía o tiene un mapa geográfico en su casa o en un libro de la tierra, del globo terráqueo, usted se fija que los continentes parecen como rompecabezas. Que Sudamérica encaja bien con el África. Y si usted los une. Si usted los pega, se unen como un rompecabezas, porque antes era una sola tierra. Gracias por su gran entusiasmo a su nombre. Gloria a Dios, sea Cristo glorificado. Gracias, hermano. Otro argumento, otro ataque, que es un buen argumento, es que dicen los incrédulos y los que tienen dudas sinceras. Es imposible que haya habido un diluvio porque todos los peces hubieran perecido en el mar, en las aguas, porque se mezclaron las aguas dulces con las aguas saladas. Y al mezclarse todas las aguas, pues los peces de agua dulce se hubieran muerto con el agua salada. Y viceversa, los peces de agua salada no hubieran podido sobrevivir en agua dulce. Pero ese argumento no tiene mucho fundamento porque se ha comprobado que hay peces que pueden vivir en el agua salada y pueden también vivir en el agua dulce. Ejemplo, el salmón es de agua salada. Pero cuando va a dar a luz, el salmón sube por un río de agua dulce. Aleluya. Y después regresa al mar. O sea, hay peces que pueden vivir en agua dulce y en agua salada y también en agua dulce y no se mueren. También hay partes en el mar donde las aguas no se unen. Cuando yo estuve predicando hace unos años atrás en Colombia, me llevaron a donde desemboca el río Amazon. Y uno puede mirar la diferencia, los colores, cómo el agua dulce, aunque se junta, aunque se acerca al agua salada, no se mezcla. Y no sé si usted ha visto por YouTube, hay partes en los océanos donde no se mezclan los mares. Y usted ve la diferencia de colores. Y algo así posiblemente sucedió en el diluvio para que los peces de agua dulce no se murieran en el agua salada ni viceversa. Sea Cristo glorificado. Otra pregunta, otro argumento que la gente se hace acerca del diluvio, que no pueden creer que hubo un diluvio, es que dicen que si hubiera habido un diluvio, toda la vegetación hubiera muerto, todas las plantas hubieran perecido y no hubieran podido germinar más o reproducirse.
Pero recuerde que hay plantas y árboles que pueden vivir en el agua, como las flores nenúfares, crecen y se dan en el agua. Los árboles mangles se encuentran en las costas, en el agua, crecen y nacen en el agua. Y aunque hubieran perecido todas las plantas y hubieran sido destruidas, Carlos Darwin, el gran científico que propuso, que escribió el libro Orígenes de las Especies, él dijo que una ave cuando muere lleva las semillas en su estómago. Y aún después de muerta, cuando se descompone, a donde ella muere en la tierra, puede nacer y germinar esa semilla. Entonces imagínense millones de aves que murieron en el diluvio. Después que las aguas bajaron, esas aves muertas en la tierra llevaban semillas de las diferentes plantas y hortalizas. Y al descomponerse, esas semillas, al caer en la tierra, germinaron. Sea Cristo glorificado. Otro argumento, otra pregunta en contra del diluvio. Los que no creen en un diluvio universal dicen, si hubo un diluvio, ¿a dónde se fueron todas esas aguas? ¿Qué pasó con toda esa agua? Pues fácil, 3/4 partes de la tierra es agua todavía. La mayoría del planeta es agua. Solamente 1/4 parte es tierra. Y hay hasta cristianos modernistas, liberales, que no creen en la inspiración verbal de la Biblia y dicen que el diluvio no fue universal, fue regional. Que fue solamente en el Medio Oriente, pero si eso fuera el caso, ¿para qué Dios le dijo a Noé que construyera un arca? Le hubiera dicho, si iba a ser solamente local, el diluvio regional, le hubiera dicho, muévete del Medio Oriente a África. Cámbiate del lugar. Pero Dios no le dijo cámbiate del lugar. Dios le dijo hazte un arca porque voy a destruir toda la tierra en agua. Sea Cristo glorificado. O sea, cuando se ponen esos argumentos a la luz de las Escrituras y al raciocinio humano, todas estas teorías y argumentos en contra del diluvio quedan fácilmente derrumbadas. ¡Aleluya! Ahora, hablemos de Noé. ¿Quién fue Noé? ¿Por qué Noé halló gracia a los ojos de Dios, como dice la Biblia? Porque Noé tuvo fe. Tuvo fe en Dios y le creyó a Dios. Por la fe, como leímos al principio en el texto, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. O sea, ¿sabía usted que antes del diluvio nunca había llovido sobre la tierra? Nunca habían visto llover. Se cree que de la tierra salía una humedad, un sereno que alimentaba las plantas, pero nunca había llovido antes del diluvio. Imagínese que Dios te diga, prepara un arca, un barco, porque va a llover lluvias torrenciales. Viene un diluvio. Pero eso es fe. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de lo que no se ve. Todo aquel que se llega a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya, aunque yo no vea el milagro, yo creo en milagro. Aunque yo no vea a Dios, yo creo en Dios. Aleluya. ¿Cuántos creen que existe Rusia? El país de Rusia. Usted ha estado en Rusia, ¿verdad que no? ¿Verdad que usted nunca ha visto con sus ojos a Rusia, el país de Rusia? Pero usted cree en Rusia porque hay un país que se llama Rusia. Aunque usted no lo haya visto, aunque usted no haya visitado a Rusia, usted sabe que Rusia existe, igual es Dios.
Aunque usted no haya visto a Dios, aunque usted nunca haya visto el cielo o el infierno, usted sabe que hay un cielo, hay un infierno y hay un Dios que un día nos juzgará. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Y no era un hombre de fe, le creyó a Dios. Le creyó a Dios lo que Dios le dijo. Segundo, no era un hombre de temor, porque con temor preparó el arca. ¿Qué es temor? Temor no es tenerle miedo a Dios o terror a Dios. Temer a Dios es respetar a Dios, es reverenciar a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice el profeta Malaquías que el día del Señor vendrá como un horno ardiente y todos los soberbios y todos los que hacen maldad arderán como estopa. Pero aquellos que temen su nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Cuántos temen a Dios? ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen verdaderamente en Dios y le temen a Dios? ¿Y por qué falta tanto a la iglesia? ¿Y por qué no ora? ¿Por qué no vive en santidad? ¿Por qué no evangeliza? Porque si usted dice creer en Dios, tiene que creer a su palabra. Y tiene que creer a sus promesas y a sus mandamientos. Oh my God, yo siento a Dios. ¿Cuántos sienten a Dios en esta tarde? Y Noé era un hombre de fe y un hombre de temor. Por eso halló gracia a los ojos de Dios. Tercero, Noé era un hombre que enfrentó las pruebas y no se desanimó. Era un hombre que fue burlado por el mundo entero. Imagínese que todo el mundo se burle de ti. Y te diga, Noé, tú estás loco. ¿Cómo vas a decir que Dios va a mandar un diluvio cuando nunca ha llovido en la tierra? ¿Cómo vas a hacer un barco en medio del desierto? ¿Por qué no lo haces en la costa? En el puerto. Tú estás loco, Noé. Y todo el mundo se burlaba de Noé. Pero gloria a Dios por los locos en Cristo. Gloria a Dios por aquellos locos que aman a Dios y le creen a Dios. Y viven en santidad. Son los locos que no matan, que no violan, que no roban. Ay, 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 ay. Que me llamen loco, yo prefiero estar loco con Dios que cuerdo con el diablo. Porque mi manicomio no está aquí en la tierra. Mi manicomio está allá en el tercer cielo. Y el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, mas para los que creen es poder de Dios. Yo conozco un hermano en la fe que cuando él se convirtió, sus amigos del mundo se burlaban de él. Y le pusieron el apodo el loco. Y cuando lo veían venir, le decían, ahí viene el loco, el loco, el loco. El aleluya, el aleluya loco. Porque era evangélico. Y le llamaban loco por ser evangélico. Y este hermano, este amigo mío, en vez de enojarse, en vez de desanimarse, en vez de entristecerse, él se alegraba y le decía, es cierto, me llamo loco. Ese es mi nombre es loco. A que no saben cuál es mi apellido. Mi apellido es gloria a Dios. Me llamo loco y mi apellido es gloria a Dios. Y este loco, que cuando estaba en las drogas, en la pornografía, en el alcohol, no lo llamaban loco. Ahora este loco evangélico es pastor de una iglesia de más de 1000 miembros en el estado de la Florida. Levante su mano y alabe a Dios conmigo. ¡Aleluya! Sea Cristo glorificado. También otra cualidad que tuvo Noé que yo quiero emular y yo espero que usted también pueda imitar, es que Noé involucró a su familia y a sus hijos en la construcción del arca. ¿Oyeron eso? Noé no hizo el arca solo. Era imposible que un solo hombre pudiera tumbar árboles, serruchar árboles y construir un arca, una nave tan grande. Sus hijos tuvieron que ayudarlo. Tuvieron que haberlo ayudado. O sea, él involucró a sus hijos en la obra de Dios. Oh, yo siento a Dios en esta noche. ¿Está usted involucrando a su familia en la obra de Dios? ¿Trae usted a sus hijos a la iglesia o lo deja mirando televisión en la casa?
cuando usted vaya a ofrendar, no ofrende solo. Enséñele a sus hijos también a ofrendar. Aunque sea un centavo, enséñeles de pequeño a involucrarse en la obra de Dios. Marido, no mande solo a su mujer a la iglesia. Ser hombre no es tener 5 mujeres, no es tomarse una botella de tequila solo. Ser hombre es amar a Dios. Ser hombre es mantener su hogar. Ser hombre es ser un hombre íntegro. Ay, 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 ay. Ya se está enojando el diablo a su nombre. Toda la familia tiene que involucrarse. Y Noé también tuvo otra cualidad. Que Noé, Dios le dio el diseño del arca, las medidas, pero Dios no le dio el material. Qué silencio. Dios le dio el diseño, pero no le dio el material ni tampoco las herramientas. Noé tuvo que poner el material, tuvo que cortar árboles, leña, tuvo que poner serruchos, martillos, clavos. Pero al final, él y su casa se salvaron. Valió la pena invertir en el arca. Mire, hasta un niño entiende esto, hasta un niño pequeño entiende lo que estoy hablando. Invierta en la obra de Dios. Ofrende, diezme, colabore si usted trabaja y puede. Porque si usted invierte en la obra de Dios, usted será recompensado. Usted será bendecido. Lo que usted siembra, usted... Ay, 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 ay. Alguien ayúdeme a alabar a Dios. Habrá 7 personas que me ayuden a alabar a Dios. Y más que nada, Noé fue un hombre justo y santo. Pedro lo llama pregonero de justicia. Era un pregonero de justicia. En inglés justicia es righteous. Y la palabra righteous en inglés se deriva de la palabra right, de la derecha. Escriba, hermano, porque las clases de inglés están muy caras por fuera. Y aquí se las estoy dando gratis en esta noche. Se las estoy ofreciendo gratis. Y la derecha siempre es postura de salvación y de justicia. El ladrón de la izquierda de Jesús en el monte Calvario se perdió, pero el ladrón de su mano derecha se salvó. Cristo no está sentado a la izquierda, está sentado a la diestra de Dios Padre. Aleluya. Y no era pregonero de justicia, era un hombre santo. Por eso se llamaba Noé. Porque cuando lo miraban decían, Noé no es un marihuano. Noé no es un borracho. Noé no es un mujeriego. Noé no es un ladrón. Noé no es un blasfemo. Noé no es un chismoso. Es usted un Noé. Que cuando el mundo lo mire digan, este o esta no es como nosotros. Esta o este no miente, no roba. No anda viviendo una doble vida. No es un religioso más. Es un Noé, no es del mundo. Le pertenece a Dios. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Y imagínese predicar 120 años que predicó Noé antes del diluvio. Y nadie se salvó del mundo. Solamente Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Un total de 8. En 120 años, solamente 8 personas se salvaron. Y Noé predicaba todos los días. Viene un diluvio, arrepiéntanse. El fin del mundo se acerca. Dejen sus maldades. Que ya Dios ha llegado a su límite. Sí, porque Dios esperó 120 años. Mucha gente dice, pero ¿cómo un Dios de amor puede destruir la tierra? Dios no lo destruyó de un día para otro. Dios esperó 120 años. Y le dio oportunidad al pueblo para que se arrepintiera, al mundo. Pero imagínense que yo como evangelista predique por 120 años. Y dé campañas por 120 años y solamente 8 personas se conviertan en mi ministerio. Ningún pastor me invitaría a predicar.
Ninguna iglesia me diría, vengas hermano Calderón porque usted gana muchas almas. Al contrario, me dirían, usted no viene. No lo vamos a invitar. Porque supuestamente Dios no lo usa a usted. Porque no ha alcanzado mucha gente. No ha alcanzado multitudes, millares en estadio, por radio, por televisión, como hacen otros evangelistas. Mejor invitamos a otros. A Billy Graham, a Franklin Graham, a Benny Hinn. Pero amados hermanos, aunque, oye, escúcheme bien, porque esto es muy importante. Aunque Noé predicó por 120 años y no pudo alcanzar a nadie del mundo, al parecer era un fracaso, pero en verdad fue un éxito. Porque Noé salvó a su familia. Y la familia, óigame bien, la familia es lo más importante. ¿Qué vale que usted salve al mundo y sus hijos se pierdan? Ay, 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 ay. El evangelismo comienza primero en casa, en Jerusalén, antes de ir a Samaria, Judea, hasta el fin del mundo. Primero se comienza en el hogar. Sea Cristo glorificado. Y para terminar y concluir mi introducción, no se asuste el Señor. El arca es un tipo de Cristo y de la presencia de Dios. Vuelvo y reitero, el arca de Noé era un tipo, una tipología de Cristo, de Jesucristo y de la presencia de Dios. Ejemplo, Dios le dijo al pueblo de Israel, Moisés, a través de Moisés, Dios le dijo, háganse una caja cúbica, un cajón cubierto de madera, cubierto de oro puro, de madera de acacia, y adentro pónganle 3 cosas: el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón reverdecida. ¿Y cómo le llamaban esa caja cuadrada cúbica cubierta de oro puro? Le llamaban el arca del pacto, el arca del convenio. Note la palabra arca. Es la misma palabra que se le llama a la embarcación, a la nave que hizo Noé. Arca, arca. Y es interesante que el arca del convenio, el arca del pacto, tenía casi el mismo diseño, cuadrada como el arca. El arca fue construida cuadrada. Y el arca tenía 3 pisos. Y esos 3 pisos, el número 3 es significativo en la numerología bíblica, porque el ser humano es tripartito o tricótomo. Tiene alma, cuerpo y espíritu. El templo y el tabernáculo estaba dividido en 3 partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Hay 3 cielos: el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. El primer cielo usted lo puede mirar de día, cuando vuelan las aves. El segundo cielo, donde están las estrellas, usted lo puede mirar de noche, cuando brillan las estrellas. Pero el tercer cielo usted lo puede mirar por fe, donde está Dios. Usted lo puede contemplar por fe. Hay 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Y dice la Biblia no utiliza la palabra Trinidad, pero sí utiliza la palabra 3, que es lo mismo. Y dice Primera de Juan que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y el arca tenía 3 pisos. No hay casualidades, sino causalidades. Todo tenía un simbolismo. Y el arca, su longitud era más larga que su anchura: 300 codos de largo y 50 codos de ancho. Igual que la cruz. La cruz verticalmente es más larga que lo que es de ancho, donde Cristo murió. Dios ordenó a Noé que calafeteara el arca con brea. Y la palabra brea en hebreo es kafar. Y kafar en hebreo significa cubrir. Es la misma palabra que se utiliza para cubrir los pecados. Mi alma te alaba, sea Cristo glorificado. Y el arca tenía ¿cuántas puertas? 7, 5, 3,
una sola puerta. Y aunque me llamen anticuado, aunque me llamen de la vieja guardia, aunque digan que yo no estoy correctamente político, todavía este predicador cree que solamente hay un camino al cielo, solamente hay una puerta. No todos los caminos terminan en el cielo, no todos los caminos conducen al cielo. No hay 4, ni 3, ni 2 puertas para ir al cielo, hay una sola puerta. Y Jesús lo dijo: yo soy la puerta en singular, no hay otra puerta. I am the door. No es Buda, no es Mahoma, no es Confucio, no es la Santa Muerte, no es San Martín de Porres, no es el niño Fidencio, no es la Virgen María. Solo Cristo es el mediador, solo Cristo es la puerta. A su nombre, a su nombre. ¿Y dónde descansó el arca después del diluvio? ¿En un valle? En las montañas de Ararat. Algunos dicen, bueno, si el arca existió, ¿por qué no hay evidencias? Sí hay evidencias. Yo mencioné al principio Josefo, el historiador judío en el tiempo de Jesús, que él mencionó que aún en su tiempo todavía quedaba parte del arca y la gente subía para agarrar pedazos de madera como amuleto. En el año 1918, unos pilotos rusos volaron por encima de la montaña Ararat. Y en ese año hubo mucho, el clima fue muy caliente y el hielo en la cúspide de la montaña Ararat se derritió y ellos vieron un arca, vieron una nave. Y lo reportaron. Pero después esos 3 pilotos rusos que vieron con sus ojos, que volaron por encima de la montaña Ararat y vieron el arca, esos 3 pilotos rusos fueron fusilados. Porque los rusos son comunistas. Y el comunismo promueve el ateísmo, no creen en Dios. En el año 1955, Fernando Navarra, un alpinista escalador francés, llegó arriba al monte Ararat. Y él tomó fotos. Y esas fotos están en las redes sociales, usted lo puede mirar. Y él encontró sepultado bajo el hielo glacial el arca, o parte del arca de lo que quedaba. Y se trajo un pedazo de madera y cuando le hicieron prueba de datos de carbón, la madera tenía la edad más o menos de cuando sucedió el arca. Perdón, cuando sucedió el diluvio hace 6,000 años atrás. Los Estados Unidos tienen satélites de alta resolución que son satélites de espionaje para espiar los países enemigos desde el espacio. Y esos satélites de espionaje de alta resolución desde el espacio, ellos pueden leer la placa de un carro. Y la CIA ha revelado que esos satélites han visto y han detectado un objeto en la montaña de Ararat, que no es natural, no es parte de la topografía, que han visto un objeto. Ahora, ¿por qué nadie sube y haya el arca? Bueno, porque yo creo más que nada que Dios en su perfecta divina sabiduría sabe que el hombre, el ser humano, es bien supersticioso y bien idólatra. Que si encontraran el arca, convirtieran el arca en una Disneylandia. O vendieran las astillas por un pacto de $100. Mi alma te alaba. Sí, hermano, porque el ser humano es bien idólatra. Usted sabe que hay lugares donde dicen que aparece la figura de Jesús en un árbol. Y lo veneran y le rezan. Hasta en una tortilla dicen que aparece la imagen de la Virgen María. Pero amados hermanos, gloria a Dios. Usted deme esas tortillas, yo me las como. Yo prefiero adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y aquellos que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Noé
y su familia se salvaron. Y Dios hizo un pacto con Noé. Le dijo que jamás destruiría la tierra con agua. Y la señal del pacto es el arco iris. Cada vez que llueve, sale un arco iris como señal de pacto. Pero amados hermanos, viene un juicio más terrible que el diluvio. Dice Pedro que los elementos arderán. La tierra pasará por fuego. Posiblemente está hablando ahí de una guerra nuclear. Una guerra con bombas hidrógenas. Y viene ese día. Viene ese día. China se está armando para una guerra. China se ha convertido en el enemigo número 1 de Estados Unidos. Y China está creando islas en el mar Pacífico para poner bases militares. Porque China cree que solamente venciendo a los Estados Unidos puede prevalecer en la economía. Y hay esa guerra. Ahorita hay una guerra económica. Pero un día esa guerra económica se va a tornar en una guerra belicosa. Estamos en los últimos días. Irán está preparando